Me les bendiga a todos, bendiciones de lo alto. Hoy estaremos hablando de las consecuencias del yugo desigual, uno de los temas centrales para la iglesia hoy en día es cuidar, hablarle con claridad a la luz de la Biblia a nuestros jóvenes, para que sea el Espíritu Santo de Dios quien les abra sus ojos, para que sea el Señor el que les muestre a dónde van si se casan contra la voluntad del Señor. Cuando nosotros hablamos de un yugo desigual, antiguamente era un trozo de palo, de madera, que se colocaba con ganchos o amarres en el cuello de dos animales con el objetivo de que ellos araran, trabajaran o usarlos como carga. Actualmente un yugo desigual es la unión entre una jovencita o un jovencito cristiano, una jovencita cristiana con un incrédulo estando ella soltera, o un jovencito cristiano estando soltero con una incrédula, una mundana, o muchas veces no es que necesariamente tienen que ser tan jóvenes, porque estamos viendo unos casos de hermanos y hermanas cristianas de 40, de casi 50 años que están solos y también entablan yugo desigual con incrédulos o incrédulas, justificando que tienen tiempo sin pareja, que se quieren casar, etcétera, argumentando. Ante Dios, el yugo desigual no tiene su respaldo. Muchas jovencitas podrán argumentar que es lindo, que es hermoso, que es de buena familia, que las tratan con respeto, que no toman, que no bailan, que no fuman, que no mascan chimó, que no les gusta juego de azar, que a lo mejor son grandes estudiantes, son personas de buena familia, son adineradas, trabajadoras, etc. El problema es que si es incrédulo, no puedes casarte, porque la Biblia enseña, 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, claramente: no os unáis en yugo desigual. Algunas jovencitas quieren levantar su propio expediente, quieren justificarlo en la iglesia, buscan todos los argumentos favorables a ella, como por ejemplo: me lo voy a ganar para Cristo, ese va a llegar pastor, yo voy a hacer el puente, yo voy a hacer el canal, ese muchacho hay que darle tiempo, como María Pérez, por ejemplo. Ella entabló un yugo desigual y a ella le fue bien, y a mí también me va a ir bien, etc. La Biblia registra ejemplos bíblicos en los cuales la juventud de hoy, la juventud cristiana, debería de verse al espejo, debería ver estos testimonios en la Biblia, como en el caso de Sansón. Todos conocemos que Sansón fue el hombre más fuerte físicamente hablando de la Biblia y de toda la historia, pero Sansón tenía una debilidad. Sansón no podía ver la Filistea, prohibida en el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Señor en su palabra siempre prohibió la unión de sus hijos con paganos, porque sabía de que el pueblo de Israel se convertiría con facilidad a los ídolos, a abominaciones, cosas prácticas que iban contra la Biblia. El Señor sabía que si el pueblo de Israel se unía con la Filistea, su corazón se desviaría. La Biblia enseña que Sansón le fue rotundamente mal, tan mal así que la Biblia enseña que el Espíritu de Jehová se apartó de él, o el Señor mismo se apartó de Sansón. Antes del Señor apartarse de Sansón, Sansón tenía un respaldo, mataba con facilidad a un león, podía matar no solamente 1000 filisteos, podía matar 10.000 filisteos, 1.000.000 de filisteos. El Espíritu de Jehová lo respaldaba. Sansón podía levantar pesadas puertas, podía cazar zorras. Sansón era indestructible, era imparable, era un hombre de victoria. Sansón tenía una fuerza sobrenatural que acababa con facilidad con grandes ejércitos, generaba mortandad. En una oportunidad mató a los filisteos cadera y muslo. Pero la Biblia nos enseña que cuando Sansón se relacionó con yugo desigual, el Señor
llegó un momento en que Dios se apartó, le quitó respaldo. Las consecuencias fueron que Sansón le sacaron los dos ojos. Sansón fue un hombre normal. ¿A dónde llevó el yugo desigual a Sansón? A la muerte. A la muerte llevó el yugo desigual a Sansón y sus padres se lo dijeron, se lo advirtieron con tiempo. Hoy el mensaje es para los jóvenes, que la Biblia dice que no tengan un yugo desigual. Otro ejemplo en la Biblia es Salomón. Todos sabemos que Salomón tuvo 1000 mujeres entre concubinas y reinas, y la Biblia enseña que Salomón, por entablar yugo desigual con la hija del faraón, con mujeres paganas, Salomón sabía que no debía idolatrar. Salomón sabía que no podía quemar inciensos a dioses paganos, a ídolos, y Salomón se dejó influenciar, porque déjenme decirles que las buenas mujeres nos influencian. En el caso de nuestras esposas, o mi esposa, es una bendición porque ella es cristiana, me acerca al Señor, pero las mujeres impías, las mujeres paganas, influyen negativamente, apartando a los hombres de Dios, haciéndolos caer en pecado, que la unción del Espíritu Santo se vaya, haciéndolos perversos, corruptos, mentirosos. Así son las mujeres impías, mundanas. Los hombres de Dios terminan descarriados, los hombres de Dios terminan bajo su yugo. No solamente Sansón le falló a Dios, no solamente Salomón le falló al Señor y Dios se enojó con Salomón, sino que había un rey llamado Acac que se casó con una reina malvada, perversa, llamada Jezabel, y nosotros vemos que Jezabel representa a las mundanas, que Jezabel representa el pecado, y acá podemos decir que representa al cristiano. ¿Y qué ocurrió? Jezabel se enseñoreó. La reina legalmente era Jezabel. Jezabel mataba a su antojo, sin piedad, a los profetas de Dios. Y acá no decía nada. Entonces nosotros vemos que Salomón no se ganó una sola filistea para Dios. Salomón no se ganó una sola mujer pagana para Dios. Y nosotros vemos que acá no se ganó a Jezabel para el Señor. Nosotros vemos en la Biblia que Abraham se preocupó mucho porque su hijo Isaac no se casara con mujeres paganas, sino que él le dijo a su mayordomo que por favor, buscara dentro de su pueblo una mujer para Isaac, un buen padre. Cuando nosotros hablamos de consecuencias de casarse en yugo desigual sabiendo que Dios lo prohíbe, tu matrimonio en corto tiempo puede terminar en un divorcio. El incrédulo va a ir a la iglesia, porque una de las estrategias de los incrédulos cuando les gustan a nuestras jovencitas es que ellos van a la iglesia, frecuentan la iglesia, ellos se arrepienten, se bautizan, le dicen al pastor que es tiempo, que están enamorados de la jovencita, y cuando los pastores los casan, que están casados, que se acostaron, ya que consumaron el matrimonio, se quitan la máscara, vuelven al mundo, se emborrachan. Entonces una consecuencia es que tu matrimonio corre el riesgo de fracasar en poco tiempo y que termines divorciada, que termines embarazada, siendo madre soltera. No es que los niños son una maldición, no, los hijos son una bendición, pero ese incrédulo que hoy se está casando contigo aparentando cristiano, el día de mañana él te puede abandonar a ti con tu niña o con tu hijo. Otra consecuencia es que te puedes casar con un borracho que va a tener problemas de bebida, que va a tener problemas cada rato con las autoridades van a llegar a tu casa, o después que salgas del culto te van a ir a buscar para que vayas a buscar a esa pareja que tú seleccionaste borracho, que lo vayas a recoger del piso, que lo vayas a buscar a la cantina. Entonces fíjate tú las consecuencias por no esperar. ¿Por qué hoy en día están fracasando los jovencitos y las jovencitas, los matrimonios? Porque no están esperando en Dios, porque se están casando por interés, porque el impío tiene carro, tiene título, el impío le está dando para los estudios, le regaló el teléfono, el impío, según las hermanas, le garantiza un futuro, y resulta ser que no es así. Resulta ser que ese impío
te va a aprisionar, ese impío te va a tener presa, porque otra consecuencia de casarse en yugo desigual es que el impío te va a tener presa. Tú estás cambiando la libertad que te da Cristo por una cadena, te estás colocando una cadena en el pescuezo. Tú estás cambiando la libertad de Cristo por una cárcel, por un régimen. Otra consecuencia de casarse en yugo desigual son las infidelidades. Los incrédulos que se casan con la jovencita cristiana, que está el 95%, son infieles en algún momento, te vas infiel. Otra consecuencia de casarse en yugo desiguales son las enfermedades de transmisión sexual. Muchas de ellas son incurables. Muchas de ellas no tienen cura aquí en la tierra. Solamente Dios, que es todopoderoso, puede dar la cura. Otra consecuencia de casarte en yugo desigual es el maltrato psicológico. Te va a hablar muy mal, es el maltrato físico, te va a golpear y tú no le vas a decir nada a nadie, te vas a acostumbrar a los golpes. Cuando él llegue borracho, cuando llegue mal humorado, él te va a querer golpear. Otra consecuencia que también nosotros vemos hoy en día son las prácticas sexuales. Cuando una jovencita cristiana se casa con un incrédulo porque él fingió ser cristiano, y una vez que se casó, él se apartó del Señor, él te va a pedir prácticas sexuales como el sexo anal o el sexo oral, o va a querer llevar a una amiga para que hagan un trío. Entonces, si nosotros vemos, ahórrate dolor, ahórrate que te partan el corazón, ahórrate casarte con un dictador. Otra consecuencia del yugo desigual es que tú amas la iglesia, pero él te va a prohibir, él va a decir que él es la autoridad, que él es la cabeza, que tienes que estar sujeta, y que si tú te vas en desobediencia, no vas más para allá, te quiere sacar o te golpea cuando te vayas a la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Esas son consecuencias de casarse en yugo desigual. Los celos malos, los incrédulos son celosos porque nuestras jovencitas cristianas son muy hermosas. Y él va a empezar a celarte de todo el mundo. Te va a celar el pastor, siempre va a estar buscando justificativos para que te apartes del Señor. Las personas que son celosas tienden a golpear. Una persona celosa te va a tener en depresión, vas a estar estresada. Otras consecuencias de casarse en yugo desigual es la parte de las finanzas. El dinero no va a rendir porque tu esposo simplemente se lo va a gastar en vicio, en rameras, en prostitutas, en alcohol, en juego de azar. Otra consecuencia de casarse en yugo desigual son las peleas, son las contiendas. Otra consecuencia de casarte en yugo desigual es que vas a vivir amargada, vas a vivir malhumorada. Estas son consecuencias de yugos desiguales. Otra consecuencia para que podamos entender de casarse en yugo desigual es la crianza de los hijos. Imaginemos o analicemos que te casas con un católico. Él tiene una fe distinta. Tú te lo vas a querer llevar el domingo a la congregación, él se lo va a querer llevar a la iglesia católica. Tú le vas a enseñar la doctrina de Cristo, él le va a enseñar otra doctrina distinta. Y la consecuencia es que tu hijo puede ser pagano, creer en determinados dioses o determinadas imágenes y que su alma se pierda. El yugo desigual hoy en día es un Goliat. Este video es para que todos los jóvenes esperen en el Señor. Es para que no caigan en pecado, ya que muchos jovencitos y jovencitas, los incrédulos e incrédulas, le piden prueba de amor. Nuestros cristianos, algunos o la mayoría, se acuestan con ellos, se ligan. Otra consecuencia es que cuando tú te acuestas o caes en pecado antes de casarte en yugo desigual y aún durante el yugo desigual a un casado, cuando él te sea infiel o ella, lo que él te transmita tú lo vas a recibir. Hemos visto casos que hay incrédulos que tienen intimidad sexual con prostitutas, con homosexuales. Hay jovencitas cristianas que tienen relaciones sexuales con hombres impíos.
Y cuando tú te das de cuenta, algunas se endemonian, otras jovencitas se ponen agresivas y tú dices, bueno, pero ¿qué pasó si ella no era así? Se acostó con la persona equivocada. Otros se preguntan y dicen, bueno, pero ¿por qué ella ahora vive triste? Ella ahora vive llorando, ella no era así. Bueno, porque entabló un yugo desigual, se hizo una sola carne con un incrédulo y lamentablemente le ha pasado a ella depresión, pereza, mal humor, cosas muy malas que solamente Cristo puede quitarlas. Entonces nosotros podemos ver y analizar que si tú te casas con un yugo desigual, te estás colocando un cuchillo en tu garganta. Eso es sumamente peligroso. Si te casas en yugo desigual, te estás colocando un aguijón en tu cuerpo, una cadena, una marca. Estás cambiando tu libertad por una cárcel. Estamos viendo que vas a menguar mucho y estas son consecuencias de los yugos desiguales en la oración, en el ayuno congregacional. Vas a menguar mucho en las vigilias, cuando te toque dirigir, el enemigo va a usar al incrédulo, porque recordemos que si te casas con un incrédulo, el enemigo le estás abriendo las puertas. La Biblia dice ni de lugar, Efesios 4:27, y en 1 Pedro 5:8 dice, se sobrevive velar porque vuestro adversario el diablo, que el Señor lo reprenda, anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Si eres una presa fácil, él te va a devorar. Hay personas incrédulos que ven que las hermanas tienen recursos y las seducen para luego divorciarse y quedarse con la mitad de sus bienes. Eso se ve hoy en día. Otros las estafan, otros le acaban incrédulos impíos. Él ganaba a muchas hermanas, las ilusionan y lo que ellas no saben es que los incrédulos son más sagaces. Entonces nosotros podemos ver que si te unes en yugo desigual vas a menguar muchísimo, vas a caer en un sueño espiritual, vas a caer en depresión, te vas a empezar a debilitar, te vas a ir apartando del Señor y el enemigo, 1 Pedro 5:8 dice que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. El consejo es que esperes en el Señor, evítate una enfermedad de transmisión sexual y cierro el video con esta pregunta. Si hoy en día cuesta mantenerse en pie el matrimonio entre dos creyentes que se casan para salir del adulterio y la fornicación, se casan para ser bautizados, como lo dijo el Señor, se casan para recibir doctrina, se casan para servir a la iglesia, ocupar un cargo. Y si hoy en día el matrimonio entre dos cristianos cuesta mantenerse en pie, cuesta que dure, terminan divorciados, terminan separados. Si hoy en día es fácil destruirse un matrimonio entre dos cristianos, ¿cuánto puede durar tu matrimonio con un incrédulo? Hazte esa pregunta. Si hoy en día no se aguantan los divorcios entre parejas cristianas que no deberían bajo ninguna circunstancia divorciarse, si no se aguantan las tasas y con facilidad se están divorciando los matrimonios cristianos, analiza esto conmigo. ¿Cuánto puede durar tu matrimonio con un incrédulo? Así que Dios te bendiga, Dios te guarde la paz de mi Señor, Rey y Demonio en cada uno de sus corazones. Suscríbanse de su canal Latinoamérica para Cristo. Recuerden que voy a subir muchísimos más videos de interés para todos. Bendiciones del alto.